La segunda parte de la serie Mejor que tú terminó con Efsun desmayándose y cayendo del caballo. Emir corrió tras Efsun y lo levantó de donde había caído. En el nuevo episodio, Efsun volvió en sí. Miró la cara de Emir y dijo, comillas, ¿puedo pedirte algo? Emir preguntó qué había pasado, y Efsun preguntó si podía ponerme el brazo en su sitio. Aunque Emir dijo que no, que fuéramos al hospital, cuando Efsun habló una tras otra sin parar, Emir puso el brazo de Efsun en su sitio en un instante. Efsun gritó, tenías que habérselo dicho a Emir, te lo pusiste sin avisar, y Emir dijo que no te callabas, que me lo iba a poner igual. Emir y Efsun se acercaron un poco más mientras tanto, se miraron a los ojos, se miraron los labios, luego ambos se levantaron y dijeron que teníamos que ir al hospital. El paciente, al que Efsun dio permiso para la operación, confundió los papeles, ocultó que tenía una enfermedad. Efsun no se dio cuenta, por lo que Efsun se sintió fatal y se culpó. Efsun y Emir fueron a visitar al paciente, que se encontraba bien. Aunque Emir le dijo a Efsun que no viniera, que yo me encargaría y te avisaría, Efsun fue testarudo y fue al hospital con Emir. Binnur también estaba con ellos. La razón por la que Emir no quería que Efsun fuera al hospital era que la madre de Efsun estaba ingresada en ese hospital. Por eso el Emir se inquietado. Cuando Binnur entró por la puerta del hospital, el nombre del mismo llamó la atención de Binnur. Inmediatamente dijo al oído de Efsun, este es el hospital donde Emir operaba en secreto. Efsun también pensó que la razón por la que Emir estaba tan ansioso era porque este asunto de la cirugía se entendería. Así que Efsun se puso inmediatamente a caminar por el hospital, charlando con alguien para averiguar la verdad de este asunto. Emir intentó sacar a Efsun del hospital inmediatamente porque temía que Efsun viera a su madre, pero no funcionó. Efsun dio la vuelta y bajó a la cantina del hospital. La señora Pervin y el padre de Emir, calla, estaban allí. Emir los encontró inmediatamente y dijo que Efsun está aquí, no se lo muestres. Se escondieron, y su madre tuvo la oportunidad de ver a Efsun incluso desde la distancia. Justo cuando Emir estaba a punto de sacar a Efsun y Binnur del hospital, uno de los pacientes de Emir lo detuvo en la puerta. Después de decirle a Emir que le había visto por aquí unas cuantas veces recientemente, Efsun intentó hacerle preguntas sobre Emir. Emir cambió inmediatamente de tema. La mujer invitó a Emir y Efsun a una fiesta organizada por su hija en su casa por la noche. Emir dijo que Efsun no aceptaría, no le gustan las fiestas, mientras que Efsun dijo que no, necesito hacer un círculo, acepto tu invitación a la fiesta y salieron del hospital. Efsun y Emir llegaron a casa. Efsun se sentó junto a la piscina del jardín de Emir. Mientras Emir trataba de vendar a Efsun por sus heridas, Efsun le dijo a Emir lo mismo que la mujer del hospital, que era muy extraño que te vieran en otro hospital. El Emir dijo que le contara un pequeño secreto sobre mí, no operé en otros hospitales. Efsun dijo, pero escuché que operaste en otro hospital. El Emir dijo, comillas, me sigues cuando no tienes nada que hacer. Efsun dijo que en cuanto demuestre que esto es cierto, haré que te echen de la clínica, ni siquiera volverás a pasar por delante de la clínica. Mientras mantenían esta conversación, Emir y Efsun estaban tan cerca el uno del otro que ambos se prendieron fuego. Efsun y Emir se fueron a casa para prepararse para la fiesta de la noche. Mientras Efsun se quedaba en casa, su amiga de la infancia Ashley, con la que había estudiado en Estados Unidos, llamó a la puerta. Entonces Binnur, que estaba celoso de Efsun BSL, también vino. Después de que las chicas discutieran entre ellas durante un rato, acordaron salir de fiesta por la noche y abandonaron la casa de Efsun. Efsun llevaba un vestido amarillo y elegante adecuado para la noche de verano. Emir llevaba una elegante camisa verde que dejaba al descubierto todos sus músculos. Los dos se reunieron abajo. A Emir le gustó mucho el aspecto de Efsun. Asimismo, el aspecto de Emir era muy del agrado de Efsun. Justo cuando estaban hablando, llegó Golden. Efsun pensó que pasaba algo entre los dos, malinterpretó. Emir le explicó inmediatamente la situación y los tres se fueron a una fiesta. En la fiesta, Efsun buscaba a la mujer en el hospital y Emir quería evitarlo. Efsun encontró a la mujer no iba a renunciar a la estética, así que la mujer le rogó a Efsun, le dijo que convenciera a Emir para que me levantara el culo, pero Efsun dijo que eso no se podía hacer, pero que el otro médico estético de la clínica podía hacerlo. Efsun también le pidió a la mujer que le dijera si tenía algún conocido en el hospital donde Emir operaba. Efsun aprendió algo de la mujer. La hija de la mujer también le pidió a Emir que se sometiera a una operación de levantamiento de senos sin que su madre lo supiera. El Emir aceptó la cirugía de la hija de la mujer. Así que la madre y la hija serán operadas en el mismo hospital mañana. Dado que la mujer era paciente habitual de Emir y que Efsun derivó a la mujer a otro médico de la misma clínica, le causaría problemas. La música de baile comenzó en la fiesta. Solo había dos en el escenario. Efsun y Emir bailaron, todo el mundo los miraba. La atracción entre ellos fue sentida por todos. La música terminó, los dos se desmayaron, volvieron a sus cabales. Luego se alejaron el uno del otro con entusiasmo.
hubo una crisis de celos entre los padres de Emir, el señor Kaya, y la señora Serpil. Las constantes visitas de Kaya Bey a la madre de Efsun, Pervin Hanım, a escondidas de su esposa, atrajeron la atención de Serpil Hanım. La señora Serpil siguió al señor Kaya. Cuando Serpil vio a Kaya cogiendo de la mano a Pervin sin verle la cara, Serpil solicitó el divorcio a Kaya. Al día siguiente, la madre y la hija fueron operadas sin saberlo. Emir tampoco sabía nada. Las cosas se dejaron en manos de Efsun. Efsun se las arregló para llevar ambas habitaciones separadas sin que la madre y la hija se vieran. Emir entró en el quirófano y lo ocurrido en la fiesta pasó por delante de sus ojos. Recordó las conversaciones secretas de todos entre sí y se dio cuenta de que la operación en la otra habitación era su paciente. Mientras tanto, Efsun se enteró de a quién había operado Emir en el otro hospital. Emir salió del quirófano y Efsun de su habitación y se acercaron el uno al otro. Justo cuando iban a pedir cuentas el uno al otro, el tercer episodio terminó así.